Bienvenidos a la lección número 3 de este curso de salud pública. Esta clase se llama Los determinantes de la salud. Es uno de los temas más importantes de todo el curso, así que les pido que pongan mucha atención, tomen todas las notas que puedan, y si es necesario revisar este video varias veces, porque este tema, lo que aquí veamos, servirá de base para sus ensayos y también para su presentación final de este curso. Bien, antes de entrar a hablar de lo que son los determinantes de la salud, hay que recordar un poco acerca de los modelos conceptuales de salud que tuvieron influencia en el siglo XIX. Recordemos que en la lección número 1 vimos que el positivismo tuvo una gran influencia sobre lo que es el concepto de salud y el concepto de ser humano. Era lo que prevalecía ahí, era el concepto biologicista de la salud. Era un esquema bastante sencillo. Estaba el ser humano, el hombre, un agente agresor externo, y bueno, se producía de esta manera la enfermedad. Entrado el siglo XX, con el modelo ecológico tradicional de Lebel y Clark, entonces introduce un tercer elemento que es el ambiente. Al hombre se le conceptualiza como un huésped de ese ambiente, en donde vive no solamente el ser humano, sino también el agente agresor. Pero con los trabajos de Marc Lalonde en la década de los 70 del siglo pasado, llegó como ministro de Salud de Canadá, no era médico, era abogado, Marc Lalonde, y él realmente se le atribuye el origen del concepto de determinantes de la salud con un trabajo que mandó a hacer con un grupo de epidemiólogos para determinar hacia dónde deberían ir destinados los recursos públicos en salud, hacia qué rubros, cuál era el elemento que más carga de enfermedad estaba generando en los canadienses. Entonces, este grupo de expertos definió 4 grandes grupos de determinantes de la salud, y así se les llamaron. Entonces, en primer lugar, hablaban de que el ambiente, que era un concepto que ya habían introducido Lebel y Clark, jugaba un papel importante en la generación de enfermedades. Y cuando hablamos de ambiente, no nada más nos referimos, y esto ténganlo muy claro, porque normalmente cuando hablamos de ambiente nos viene a la mente el ecosistema, ¿no? Factores ambientales como la lluvia, o si estamos en un desierto o en un bosque, o si estamos en una zona montañosa o en una zona costera. No, por supuesto que eso definitivamente tiene que ver y es parte del concepto de ambiente, pero aquí el ambiente es un concepto mucho más amplio que lo geográfico o lo ecosistémico. Aquí ambiente se refiere a todos los elementos de la ciudad, de la comunidad, incluyendo los ecosistemas, pero también todo lo que nos rodea, por ejemplo, el tipo de transporte, el tipo de cultura, aunque ahorita vamos a ver más de forma más desagregada a qué nos referimos cuando hablamos de ambiente. Una segunda categoría de determinantes de la salud que definió Marc Lalonde fueron los estilos de vida. Este concepto que tiene que ver con los hábitos, con las conductas humanas que están íntimamente relacionados con el sistema de valores y creencias de las personas, influenciados también desde luego por el ambiente. Un tercer grupo de determinantes fue la biología humana, es decir, los determinantes que son inherentes al ser humano, a su constitución biológica, a sus antecedentes familiares, a su carga genética, a la presencia de enfermedades crónicas o de infecciones, o a su estado inmunológico, etc. Y un cuarto grupo de determinantes son lo que tiene que ver con el sistema de salud. Y por paradójico que nos parezca, pues el sistema de salud que está dedicado, que existe para atender los problemas de salud, muchas veces es también un factor determinante para la carga de enfermedades. Bien, ¿cómo podemos definir a los determinantes de la salud? Una definición
que se ha dado es que son los factores que influyen en la salud individual, en un plano individual en primera instancia, pero que a medida que van interactuando, van teniendo interacción en diferentes niveles de la sociedad, entonces van moldeando y definiendo el grado de salud que tiene una población. Voy a poner un ejemplo para explicar esta definición. Un problema de salud pública en este momento en México, y no solamente es de este momento, sino que ya tiene algunos años con nosotros, es el tema de la obesidad. Bien, que la obesidad, ¿cómo se va generando? ¿Cómo se va extendiendo la epidemia de la obesidad? Bueno, cuando los factores que contribuyen a que un individuo sea obeso son compartidos o son comunes, van socializándose en toda la población. Es decir, lo que hace sedentario a un ser humano termina haciéndonos sedentarios a millones de seres humanos en una población. Lo que hace que comamos incrementando sustancialmente el número de calorías en nuestra dieta diaria, lo que hace en un individuo, y esas mismas causas se vuelven comunes para mucha gente, entonces se produce la obesidad no solamente a nivel individual, sino a nivel colectivo. Bueno, es una manera de ejemplo para conocer lo que nos dice esta definición acerca de lo que son los determinantes de la salud. También se puede denominar el estudio de los determinantes de la salud como el estudio de las causas, de la causa raíz. Yo no sé si ustedes han tenido acceso o conozcan el análisis de causalidad con el modelo de Ishikawa, o también conocido como de espina de pescado. Normalmente se da mucho en las organizaciones, donde imagínense a un esqueleto de un pescado, donde la cabeza de ese esqueleto es el problema. Hay una columna en donde van a ir 4 espinas principales que llevan un nombre que empieza normalmente con una M, ¿no? Es decir, las causas se encuentran en cualquiera de estas 4 M's: la maquinaria, el método, la mano de obra o el medio. Entonces, de ahí vamos haciéndonos las preguntas de por qué se generó ese problema, por qué se entregó un producto tarde, y de ahí nos vamos contestando el por qué y el por qué y el por qué. De hecho, todos nosotros pasamos por la edad de los porqués. Hay una ilustración que se utiliza hablando justamente de los canadienses, de esta cascada de preguntarnos el por qué. Y es la historia de Jason. Voy a leerla rápidamente. ¿Qué hace que la gente esté sana o no? Esta simple historia habla de el complejo conjunto de condiciones que determinan el nivel de salud de las personas. E inicia con una pregunta, con un primer por qué. ¿Por qué está Jason en el hospital? La respuesta es porque se le infectó el pie. ¿Pero por qué se le infectó? Porque se ha cortado el pie y se le infectó. ¿Pero por qué se ha cortado el pie? Pues porque estaba jugando en el basurero vecino a su casa y se cayó sobre un fierro cortante y se le infectó. ¿Pero por qué estaba jugando en un basurero? Porque vive en un barrio pobre, muchos niños juegan ahí y no hay nadie que los vigile. ¿Pero por qué vive en un barrio pobre? Porque sus padres no pueden darle un lugar mejor para vivir. ¿Pero por qué sus padres no pueden darle un mejor lugar para vivir? Porque su padre está desempleado y su madre está enferma. ¿Pero por qué su padre está desempleado? Pues porque hay una crisis de desempleo en el país. ¿Y por qué? Entonces noten cómo en esta cascada de porqués un niño llega al hospital con un pie infectado. Y la causa raíz es una crisis de desempleo que se vive en el país. Y así podemos hacer un análisis de porqués con cualquier problema de salud pública. ¿Por qué existen suicidios en adolescentes? Bueno,
si empezamos a hacer este ejercicio, podremos llegar a una causa social. De hecho, algo que deben de llevarse de este curso y que debe quedarles muy claro, porque ustedes se van a dedicar la mayoría quizá a la clínica, pero algo que ustedes deben tener muy claro cuando les llegue un paciente, siempre que les llegue un paciente, es que la causa raíz de esa enfermedad por la cual los va a ver es una causa social. Una de las cosas que nos decían cuando yo estudié la maestría en salud pública los maestros es que la diferencia entre el clínico y el salubrista es que el clínico trata de resolver un problema individual encontrando las causas en el mismo individuo. Y él decía, no vean al árbol, nos decía este maestro. Para conocer por qué está enfermo el árbol, las causas no están en el árbol, las causas están en el bosque. Hay que ver el cielo, el clima, el tipo de vegetación, incluso la fauna que hay alrededor. La salud pública trata de encontrar causas y siempre todos los problemas que existen a nivel de salud individual tienen una causa social. Bien, ahora sí veamos la descripción de cada una de estas 4 categorías del modelo Mark-Lalonde de determinantes. Bien, los determinantes biológicos, la biología humana. ¿Cuáles entran como determinantes biológicos cuando hacemos un análisis de causalidad? Bueno, entra la genética. La carga genética ha demostrado que hay individuos que tienen mayor propensión a desarrollar ciertas enfermedades, ciertos cánceres, ciertas enfermedades metabólicas, autoinmunes, hasta infecciones, enfermedades de desorden mental, si tienen la presencia de un gen. Entonces, indudablemente la genética tiene una carga importante, pero, y aquí ojo, se ha demostrado en fechas recientes que la genética no es un determinante, o por lo menos no es el determinante más importante. Cuando nosotros hace décadas pensábamos en cáncer, por lo general siempre decíamos, seguramente su papá o su mamá o algún pariente cercano tuvo cáncer. O cuando se hablaba de diabetes. Bueno, sabemos que hay genes que sí juegan un papel muy importante, pero no es el más importante. Una persona con historia familiar de diabetes, si tiene unos estilos de vida adecuados, pues no necesariamente desarrollará la diabetes o por lo menos retardará mucho la aparición de la enfermedad, pero lo que realmente influye en la aparición de muchas enfermedades, incluso de muchos cánceres, son los estilos de vida. Bueno, ¿qué otros determinantes biológicos hay? El sexo, la edad, la situación hormonal, el estado nutricio, la composición corporal del individuo, el estado inmunológico, la presencia de infecciones, patologías crónicas y también el estado de los embarazos, en el estado de embarazo en mujeres. Bien, pasemos ahora a los estilos de vida. Los estilos de vida son otro determinante de la salud. Y aquí, ¿qué entra como estilo de vida? Bueno, pues la actividad física o no. Y aquí quisiera hablar de que actualmente ya se habla de determinantes positivos y negativos, ¿sí? Es decir, hay determinantes, por ejemplo, la actividad física, el hacer actividad física es un determinante positivo. ¿Qué será el sedentarismo? Pues un determinante negativo para el desarrollo de obesidad o enfermedades crónicas. Las posturas corporales, la forma en cómo nos sentamos, cómo dormimos, cómo caminamos, etc. El consumismo, las adicciones, nuestra forma de alimentarnos, las horas que dedicamos al sueño, aquí a la edad en la cual están ustedes y el vivir en una zona urbana hace que mucha gente duerma pocas horas, duerma muy noche y duerma pocas horas. Las prácticas sexuales es otro determinante de estilos de vida. Las horas que pasamos frente a una pantalla, llámese televisor, computadora, tablet o celular. Los hábitos de lectura, las prácticas de esparcimiento,
el que sea uno workaholic o no, etcétera. Entonces aquí estoy dando solamente algunos ejemplos. Ustedes, cuando les toque hacer sus ensayos, pueden proponer muchos más que entren dentro de la categoría de estilos de vida. Algo importante mencionar acerca de los estilos de vida es que los estilos de vida siempre van a estar influenciados por el ambiente. De tal manera que un ambiente sano generará personas que tengan estilos de vida saludables. Un ambiente no saludable pues generará estilos de vida no saludables. El ambiente influye mucho en los estilos de vida, así como también los sistemas de valores y creencias que las personas tengamos. ¿Qué es el ambiente? Hablemos del ambiente. Bueno, ya dijimos, el ecosistema, por supuesto que no es lo mismo vivir en la costa que vivir en la montaña, que vivir en el bosque, que vivir en un desierto. Y todo eso, el tipo de ecosistema en donde habitamos, los asentamientos humanos, entonces influirá en el grado de salud. Pero también la economía de esa sociedad. Es decir, una economía fuerte pues tendrá mayores recursos para poder atender los problemas de salud. Entonces, un gasto económico o un recurso económico destinado a la salud per cápita cuando es mayor por habitante, pues eso se traducirá en mejores condiciones de vida. La cultura. Hay culturas que son más afines a niveles adecuados de salud y hay culturas que son totalmente perjudiciales. Cuando existe una cultura, y cuando hablamos de cultura nos referimos justamente a valores, creencias, tradiciones, etcétera, que modelan nuestro pensamiento y nuestro actuar y nuestros hábitos. Entonces, cuando una cultura es nociva a la salud, hay que modificar la cultura. El sistema educativo tiene mucho que ver, es parte del ambiente. El urbanismo, conocido como este fenómeno de la migración de las personas del medio rural hacia el medio citadino o medio urbano. La actividad económica que realiza cada persona, las crisis de desempleo, la demografía, el sistema judicial, sistema democrático, los tipos de medio de transporte, los medios de comunicación, el grado de contaminantes que haya donde se vive y también la religión. Los aspectos religiosos juegan un papel importante dentro del medio ambiente. Y finalmente llegamos a los determinantes relacionados con el sistema de salud. ¿Cuáles son estos? Bueno, el grado de acceso, la cobertura a servicios de salud es un determinante. La calidad de la atención, las prioridades que se dan en política sanitaria, la eficacia de la promoción de la salud, la robustez del sistema de vigilancia epidemiológica, la cobertura de vacunación es otro determinante de la salud, y la infraestructura en salud, la capacitación, la formación de recursos humanos en salud de buena calidad. Bien, pues esta es la lección número 4 respecto a los determinantes de la salud.